Aguas de Mondariz patrocina este espacio. Estamos con Javier de la Fuente, que es jefe de medicina interna del Hospital Ribera Povisa y por tanto le tocó y le toca lidiar con el COVID, y es también presidente de la Sociedad Galega de Medicina Interna desde el año 2019. Galicia recibió a finales de marzo las primeras unidades de Paxlovid, que es un fármaco nuevo contra el COVID. Queríamos preguntarle cuántos pacientes tiene su hospital a tratamiento con este fármaco y si se puede avanzar ya algún resultado. Sí, pues bueno, tenemos ahora mismo 2 pacientes tratados y parece que está siendo eficaz el fármaco y por lo tanto, bueno, pues estamos esperanzados de que los resultados de los ensayos clínicos se trasladen a la población general. ¿Cuáles son los requisitos para recibir este tratamiento, ¿no? Y también, por otro lado, ¿quién es el que decide qué personas son las candidatas, ¿no? Bien, esto está muy definido ya por la ficha técnica y, por tanto, la Agencia Europea del Medicamento, la Agencia Española y Farmacia del Sergas han establecido una serie de criterios y, en general, pues, es tratar a los pacientes en fases muy iniciales de la infección. Es fundamental este punto, el que lleve menos de 5 días. Y son pacientes que tienen alguna enfermedad concomitante que la hace más susceptible a desarrollar un COVID grave, como son pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, EPOC, asma, insuficiencia renal, pero también pacientes que están en tratamientos con fármacos inmunosupresores, que tienen un cáncer activo, que tienen tumores linfoides, leucemias. En concreto, nuestros 2 pacientes, sin revelar, por supuesto, identidad ni nada, son pacientes que tenían un tratamiento tumoral, o sea, tienen un tumor que están activamente tratados y, por lo tanto, se inicia el tratamiento. Estamos todos los servicios implicados, mayoritariamente en Galicia son los servicios de medicina interna, aunque también hay neumología, hematología y otras entidades. Otros servicios, estamos muy, pendientes de detectar el candidato en el tiempo ideal, en la situación ideal. Este fármaco, la verdadera eficacia o la mayor eficacia está en gente que no ha sido vacunada. Esto conviene recordarlo por todo aquello que existe todavía, este movimiento antivacunas que raya un poco en la cosa absurda, porque la evidencia es la que es. Y en los ensayos clínicos, pues claro, reduce la tasa de ingresos o de muerte, pues pasa de un 10,5% en pacientes que no están vacunados en fases precoces a un 0,8%, que dice que es una reducción sustancial. Sí. En los pacientes vacunados la eficacia sigue siendo, pero ya se reduce mucho el término o la amplitud del efecto. Pero bien es verdad que este efecto es mayoritariamente en este tipo de población que comentábamos antes, que está inmunodeprimida por tratamientos o enfermedades, en los cuales la respuesta a la vacuna pues, es un poquito inferior y es una forma de ayudar, ¿no? O sea que, bueno, que es muy esperanzador para ellos. Y no sé qué tratamientos había o manejan hasta ahora para el COVID, además de este nuevo. Bueno, están los anticuerpos monoclonales, que también la indicación suele ser en fases precoces. En España se dispone de uno que es bastante eficaz en casi todos los variantes virales, que es el Sotrovimab. Y esto pues es la indicación, es decir, el mismo perfil de pacientes que tienen una alteración, una enfermedad comórbida, que tiene un mayor riesgo de evolución peor de la COVID o que tiene una mala respuesta inmune, y en esos pacientes también en fases precoces, entre el 3.er y el 5.º día, si cuanto antes empecemos mejor, pues también han mostrado una reducción importante de una magnitud similar a la del Paxlovid. Bien, es verdad que el Paxlovid es mucho más fácil de utilizar, porque son en condiciones normales, sin insuficiencia renal, son 3 comprimidos cada 12 horas, 5 días, y lo otro es una administración necesariamente por vía endovenosa y que requiere pues una estructura para administrarlo diferente, y también el precio es muy diferente. Y nos preguntamos a veces, ¿no? ¿Cuánto nos dura el efecto de la tercera dosis de la vacuna y si ya estamos a salvo con esto, con esta variante que parece más benévola, ¿no?
Bueno, eso es un motivo de controversia, ¿no? Basar todo en lo que es el título de anticuerpos, eso es una tendencia que se está tomando, pero no se sabe a ciencia cierta, y esa es la realidad. Sí que se sabe que los pacientes que han recibido una tercera vacuna, en este colectivo de pacientes que tienen enfermedad de riesgo, pues atenúa más que una tercera dosis, es mejor que dos dosis, ¿no? Pero decir cuánto dura el efecto, pues creo que es un poco temerario, sobre todo porque no estamos aprendiendo. Es decir, la tercera dosis se ha puesto hace unos meses en algunos casos y por lo tanto habrá que ver el tiempo para ver la evolución, ¿no? Y quería preguntarle, después de Semana Santa aumentaron los ingresos, también los fallecidos como consecuencia de eso, claro. Y quería preguntarle si este volumen ya se puede comparar a las cifras que puede haber en una temporada de gripe normal o no. No, es diferente. Nosotros, por ejemplo, en esta última hemos tenido más ingresos, después de la primera y la segunda, esta última hemos tenido bastantes, y bueno, también la tercera, perdón. Sí. Pero hemos tenido un poquito más de ingresos de lo habitual. Lo que pasa aquí es lo que comentábamos nosotros, ¿no? Es decir, una cosa es la neumonía asociada a la COVID, donde claramente ha disminuido de una forma dramática, y otra cosa son pacientes con enfermedades crónicas, donde el infectarse con COVID, pues es lo que decimos tener COVID, estar con COVID, no por COVID, ¿no? Entonces, en este sentido, la impresión nuestra es que sí, que ha habido un pequeño repunte, que ahora parece que otra vez empieza a normalizarse, y que la tasa de mortalidad atribuida al COVID ha disminuido de una forma dramática. Y esto yo creo que es esencialmente gracias a la vacunación. ¿Y ustedes lo consideran séptima ola o ya no vamos a contar más olas en bueno, pandemia? Se pueden dar contando, esto ya lo predijeron en su día los epidemiólogos, cómo iba a haber, si se actuaba de una forma o de otra, si se hacía confinamientos, pues cómo iban a modularse las olas, y la verdad es que se está cumpliendo, es decir, son olas con intensidades diferentes, y aquí lo de siempre está en el tema de las variantes, ¿no? Es decir, las variantes hasta ahora parece que evolucionan claramente hacia una enfermedad catarral, gripal, con mucha menos neumonía por COVID, pero bueno, estamos continuamente aprendiendo y no hay que relajar, hay que normalizar la vida, pero no hay que relajar en pacientes de alto riesgo, no hay que relajar ciertos comportamientos que se han demostrado altamente eficaces. Y luego recibimos noticias como las de Shanghái con tantos millones de personas confinadas. No sé si considera usted que eso les va a servir a ellos para algo, y imagino que aquí será impensable eso, ¿no? Aquí ahora mismo, en la situación en la que está, sería ilógico, es impensable e ilógico. Impensable e ilógico. Y hay que convivir con el virus. Está claro que si haces un aislamiento de toda la población, como pasó cuando tuvimos la primera ola, pues las tasas disminuyen. Claro, eso es paralizar un país y luego alterar mucho la vida de los ciudadanos, ¿no? De hecho, una de las cosas que estamos viendo ahora es toda la comorbilidad psiquiátrica relacionada con todo esto que está aconteciendo en los últimos 2 años, ¿no? Y quería preguntarle, hablábamos del Paxlovid, de este fármaco, pero la Asunta también recibió del Ministerio otro fármaco que se llama Ebusgel, no sé si lo digo bien. Quería preguntar si ya se está administrando y para qué sirve en este caso, ¿no? Bueno, hay unos determinados grupos de riesgo donde la respuesta inmune a la vacuna es baja, y esto sería como una especie de inmunización pasiva. Se trata de una combinación de 2 anticuerpos monoclonales que se administran, que tienen actividad frente a distintas moléculas del COVID, sobre todo de la proteína esta de la spike, de la espícula, y se hace como un tratamiento preventivo. Bueno, hay ensayos clínicos que han demostrado la eficacia. A mí me parece, personalmente, está bien, pero esto no es la solución. Esto no lo vamos a administrar nosotros, sino que esto, teóricamente, se va a elaborar un catálogo de pacientes que están en alto riesgo de padecer la infección, que tiene una respuesta inmune humana. O sea, eso es condición sine qua non
que no se detecte anticuerpos, sí. y lo van a hacer los servicios de medicina preventiva y salud pública. Una vez que los servicios oncología, hematología, reumatología, medicina interna, pasemos los listados de los pacientes que están en esa situación de riesgo, bueno, pues es una cuestión que ellos ya se encargan de llamar y administrar. Sí que tiene sentido en ese caso, cuando veo una exposición reciente, hacerlo. Sí. Pero de forma habitual, no. habitual, yo personalmente, y esto es una opinión personal, sí. que no representa ni a Povisa ni a la Sociedad de Medicina Interna, sí. yo creo que como terapia preventiva escasamente útil. Muy bien. Sé que usted también investiga, que tiene también esa faceta, pero entonces, bueno, en relación con eso quería preguntar si la investigación relacionada con el COVID, con la búsqueda de tratamientos, vacunas y demás, baja en intensidad ahora que estamos más tranquilos o se va a mantener. ¿Cómo? Sigue produciéndose, sigue generándose continuamente conocimiento. Lo que pasa es que ya ese ímpetu inicial y esa avidez inicial, pues digamos que no es tan llamativa, pero se sigue invirtiendo porque el COVID ha servido para desarrollar ciertos procedimientos de la asistencia clínica, han puesto en marcha pruebas en las que Galicia, por ejemplo, fue pionera de cribajes masivos, cribados masivos de la población, y por lo tanto es una fuente continua de conocimiento. Nosotros ahora estamos centrados, por ejemplo, en el tema del post-COVID y estamos viendo, y de hecho es una de las cosas que llevamos al último Congreso Nacional, que factores podían estar relacionados con una peor evolución, ¿no? Sí. Pues en relación con eso, ya un poco a modo de conclusión, quería preguntarle más o menos cuál sería el porcentaje de pacientes que tienen secuelas o que desarrollan el llamado COVID persistente y si se curan, claro, si tiene solución. En nuestro caso pues está entre el 5 y el 10%, dependiendo de las olas, ¿no? La primera ola más, esta es quizá un poco menos. La mayoría de las personas, primero, tiene mucha que ver, hay una parte que es muy orgánica, que tiene que ver con las secuelas, cuando uno padece una neumonía grave por COVID, tiene que ver con las secuelas pulmonares, el tiempo si estuvieron intubados, el tiempo que estuvieron intubados, que estuvieron en UCI, bueno, esto está claro. Entonces, estos porcentajes, estas personas en general tienen una muy buena evolución, es lenta, pero progresiva, estamos asistiendo a una mejoría paulatina, incluso desaparición de la sintomatología. Otra cosa diferente y que está incidiendo mucho en la calidad de vida de las personas son los trastornos de la esfera, como le comentaba, neuropsiquiátrica, ¿no? Bueno, pues ahí sí que estamos viendo cómo hay ciertos síndromes, cansancio, fatigabilidad, insomnio, déficit de concentración, y que son persistentes, que tienen tendencia a evolucionar casi todo de una forma positiva, y esto es un mensaje que hay que transmitir, una idea positiva, pero que ha incidido en la vida de las personas que han padecido COVID. O sea que los servicios de salud mental han notado una sobrecarga por varios motivos, este también, ¿no? Sí, sin duda. Tener que solucionar esto. Sin duda. Es decir, el COVID ha afectado a los que han tenido COVID y a los que no han tenido COVID, ¿no? Sí. Porque está en una situación de confinamiento, una persona mayor, por ejemplo, que ha perdido mucho el contacto, bueno, pues ya te lo decían los pacientes, para mí esta vida no tiene sentido, si yo tengo que estar aislado y no puedo ver a mis... Bueno, esto pasa factura, ¿no? Sí. Sin duda. Y luego el miedo, las fobias, los trastornos obsesivos relacionados con el miedo a contagiarse o el miedo a contagiar a otras personas, eso ha cambiado un poco las pautas de comportamiento de la gente y también ha afectado su esfera psicológica. Pues muchísimas gracias, Javier de la Fuente, por habernos contado todo esto y por haber estado en Atlántico TV. Muchas gracias a ustedes por mi invitación.